Bueno, vamos a continuar con el análisis de clean code de nuestro código y ahora vamos a trabajar con la clase index controller. Primero vamos a empezar con las propiedades y constantes declaradas en esta clase, que como vemos son estas tres. Em, bueno, empecemos con la constante URL next page. Vale, en principio yo creo que se entiende bastante bien. Se prefija con URL todas las URLs que se utilicen de navegación, ruteo, etcétera. Es decir, todas las constantes que contengan una URL se suelen prefijar con URL. Entre otras cosas por ordenación, pero también para que automáticamente sepamos que el texto que viene se refiere a una URL. ¿Podríamos mejorar la información de esa constante? Sí, sí, podríamos. Por ejemplo, podríamos escribir URL index to next page, URL to next page. Bueno, creo que no iba a mejorar mucho más, porque next page todos entendemos que significa siguiente página, y ahí digamos que entenderíamos que es la URL de la siguiente página. Lo voy a dejar así. En principio creo que la modificación no aportaría mucho más y voy a continuar, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahí se pueden escribir distintas frases. Quizás URL to next page sería un poco más preciso, pero vamos, no lo voy a tocar, no lo voy a tocar. Y entonces, bueno, ya pasaríamos a analizar, porque los siguientes propiedades son dos. Uno es un objeto y otro es un objeto interface. Por lo tanto, pues no tiene mucho análisis desde el punto de vista de clean code. Pasaríamos, digamos, a las siguientes cosas a analizar, que son los métodos que tienen, ¿no? Los métodos que tiene este index controller. Este index controller tiene tres métodos públicos y tres privados. Así que voy a empezar con los métodos, con el método privado. Aquí tenemos un método. Vamos a empezar por el último de todos, navigate to next page. Bueno, este método es bastante explícito lo que hace. Navega hacia una página siguiente. Sin embargo, si seguimos un poco las reglas que nosotros nos hemos, vamos, no las que estamos utilizando, que son los estándares, vemos que la navegación se produce por la construcción de este header location usando el contenido de user, ¿vale? Y hemos dicho que habitualmente digamos que para indicar dentro del nombre del método que se depende de algo para la acción, en este caso se depende algo del parámetro, utilizamos el by. Es decir, navigate to next page, le pasamos un user, pero no sabemos por qué le pasamos el user. O sea, en la lectura del método no lo sabemos. Tendremos que entrar, como hemos hecho, abrir el método, analizar qué se hace para saber por qué le estamos pasando el user, ¿vale? Así que creo que aquí sería más específico escribir navigate to next page by user. Es decir, navegamos a la siguiente página en función de este user que le estamos pasando. Y luego ya el método hace lo que sea, ¿vale? Entonces ya sabemos por qué pasamos un user, porque la navegación depende del user que le pasemos. Ahí podría pasar lo que fuera, da lo mismo. No entramos a analizar qué hace ni qué nos han pedido que haga. Simplemente esto ya nos lo está indicando. Entonces, bueno, pues
Esto creo que es desde el punto de vista de nombres de clean code es más exacto y lo cambiamos a este nombre, ¿vale? Em, Analizamos el siguiente método privado y vemos que se llama getUserByUserLoginDTO. Aquí nos hemos encontrado con algo que es exactamente lo opuesto de lo que acabamos de hacer y que esto ya lo hemos visto en el user repository. Estamos diciendo getUserByUserLoginDTO, pero no estamos pasando ningún parámetro userLoginDTO. Por lo tanto, estamos violando, digamos, nuestro estándar y nuestra manera de construir estos métodos, ¿no? Entonces, si decimos by es porque estamos pasando un método, o estamos pasando un parámetro al método. Entonces, en este caso, lo que estamos es usando el login.dto y ya anteriormente llegamos a la conclusión de que podíamos utilizar from o un poquito más preciso using user login.dto, ¿vale? Así que vamos a utilizar using porque se parece bastante al método, de hecho se parece muchísimo al método, ¿no? Que emplea el propio user repository, ¿vale? Entonces lo dejamos así mejor, es compatible con cómo estamos empleando el código y los conceptos que estamos empleando. El siguiente método privado sería este de private process request, ¿vale? ¿Qué nos dice ese método? Que está procesando una petición, un request. En este caso no procede prefijar, o sea, sufijar con by porque no le pasamos parámetros, no estamos usando la variable global request. Process request creo que es lo suficientemente explícito para comprenderse. Procesa una petición, procesa un request y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Está procesando el objeto request. Sería más preciso poner process request by global request. No, yo creo que eso es ya digamos pasarse en la aplicación, ¿vale? Entonces aquí digamos que estaríamos haciendo una precisión, un contexto que no tendría sentido, ya que request ya en sí está apuntando mentalmente a la petición request, ¿vale? Entonces aquí estaríamos diciendo, añadiendo un contexto que no tiene sentido, process request to request global object o algo así, pues sería como repetirnos, ¿no? Entonces creo que eso no tendría mayor sentido y por lo tanto creo que este nombre sería correcto, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar así, pero sí que vamos a modificar estos dos cambios que hemos hecho en Navigate to Next Page. Vamos a cambiar aquí el método que llama a ambos métodos públicos que acabamos de modificar, porque si no pues nos va a quedar, nos va a marcar un error, así que ya lo hemos cambiado.